Bienvenidos a la segunda parte del curso de combate en el suelo. Welcome to the second part of the course of fighting on the floor. En el bloque anterior enseñé una por una las técnicas y posiciones que me parecieron más adecuadas y más posibles de utilizar en el piso. On the previous block, I went one by one through the techniques that I find more useful on the floor. En este bloque voy a agarrar una técnica, por ejemplo, estrangulación ahora, y la vamos a explotar al máximo todas las posibilidades que a mí me parecen posibles. In this block, we'll take one technique and go through every possibility that I find possible in the real world. Estrangulaciones se dice Shimei wasa Choke, it's called Shimei wasa en japonés. in Japanese. Técnica de estrangulación. Bueno, empezamos con el clinch. Por ejemplo, cuando viene un golpe, a esto que se llama clinch, en japonés se dice kumikata, forma de guanto significa. So we'll start with the clinch. When a punch comes, we'll do this, that in Japanese it's called, en japonés, Kumikata. kumikata. Tengo que pegarme mucho a la persona. Por ejemplo, él tiene mucho alcance. A esta distancia él puede llegar a tener más alcance que yo y puede ser más rápido que yo. Entonces, lo que hago con el clinch es anular el alcance y la velocidad de la persona. Si ustedes son más fuertes que su rival, les conviene acortar la distancia. I have to get very close to my opponent. In this distance, if the opponent is very fast or very long, I won't be able to hit him. So you have to get very close to him and use your strength to annihilate that reach. Y recuerden, ustedes no tienen un estilo de pelea, ustedes tienen un rival y se tienen que adaptar al rival que tengan. Si el rival es más fuerte que ustedes, no van a hacer esto, no les conviene. You don't have a fighting style, you have an opponent. If your rival is stronger than you, you don't want to do this. Entonces, tengo golpe de tiro. Hago esta apertura y me meto. Tengo que estar bien pegado. Los testículos tienen que estar pegados a la pierna, una pierna de un lado y una pierna del otro. So I do this. The testicles have to be very close to the body. Mi punto débil en este momento son las costillas. My weak point right here is the ribs. Por eso lo que estoy haciendo es apretarlas, como si fuera un bandoneón que se cierra. Apretarlas así. That's why I make pressure with my muscles. Los golpes me van a doler, pero no me van a dañar mucho. The hits will hurt, but they won't be very damaging. Y tampoco le voy a dar demasiado tiempo. And I won't give him much time either. Entonces veamos. Bien. Me meto. La primera técnica que hago es esta, apretando acá, en la cabeza de él, hasta que se rinde. La segunda técnica es a mi nuca, hasta que se rinde. Después de acá paso a la ropa de él y uso la solapa. Esta se llama el Shimei solapa. Y la cuarta técnica consiste en hacer esto. En esta es una de las peores, no hay forma de zafar. Estoy demasiado lejos. Por ejemplo, si lo hago acá, él puede llegar a los testículos, se puede llegar a mis dedos y abrir. Pero si lo hago acá, de esta forma, estoy demasiado lejos para cualquier acción defensiva que él tenga. Era más peligroso de las cuatro. Y lo mostramos. Pero desde la primera, sí. ¿De la primera? Sí, perdón. The first technique is grabbing his head. I get very close to him and grab his head. The second technique is grabbing my own head. For the third one, I will put him on his back and grab the neck of the shirt. This is called Eri Shimei. And the fourth and last one, it's like this. This is the most powerful one. There's no escape from this. Una de las técnicas más conocidas es el mataleón. El nombre en japonés es Adaka Shimei. Significa estrangulación sin elementos. One of the most known chokes, it's called the RNC. In Japanese is Adaka Shimei. Adaka Shimei. Bien, consiste en esto. En la nuez yo coloco mi hueco popliteo o canal bicipital acá. In the nut, you will put the junction of your arm and your forearm. Esta mano va a mi hombro This hand goes to the shoulder, y esta otra mano mía va a la nuca. and the other one on the back of the opponent's head. Lo que hago es juntar los codos de esta forma. So I will try to put my elbows together like this. Al cerebro le sube sangre por tres lados, las dos carótidas y el canal paravertebral que está detrás de la columna vertebral. The brain gets irrigated from three ways. The two carotides and another channel goes through the dorsal spine.
Cuando yo aprieto acá, entonces lo que estoy haciendo es interrumpir el flujo sanguíneo a la cabeza. When I press here, what I'm doing is stopping the irrigation of blood on the brain. Si yo aprieto acá, lo que estoy haciendo es interrumpir el flujo de aire a los pulmones. If I put pressure there, what I'm doing is choking him with his own air. Entonces, lo que hago es no interrumpir el flujo de aire, pero sí el sanguíneo, juntando los codos acá en esta posición. So here he will be able to breathe, but blood won't get to his brain. Más adelante voy a decir algo más respecto a esto. Further ahead, I will say something else about this. La segunda técnica consiste en apretar con el radio de esta forma. Esta es muy rápida y es fulminante. The second technique consists in pressing with the radius like this. Necesito colocar el antebrazo acá para que él no me pegue codazos, aquí de esta forma. The forearm has to be right there so that he won't be able to hit me with his elbow. Y mi hombro detrás de su nuca. And my shoulder behind his neck. Miren lo rápida que es. This is how fast it is. Lo que hice fue esto. This is what I did. Bien. La tercera técnica es esta. This is the third technique. Shimei usando las solapas. Esto tiene que estar bajito acá para que no me agarre. Shimei, using his own cloth. Bien. En el bloque anterior les enseñé que esta posición se llama montada. In the previous block, I told you this is called the mounted position. Ahora estamos haciendo técnicas de estrangulación. Now we're making choking techniques. En este caso vamos a usar la ropa. Campera, dura, campera de jean, lo que tengan. In this case, we will use the opponent's cloth. La primera es crear un punto fijo y usar la ropa para estrangularlo. Este punto fijo evita que esto circule así. The first strangulation consists in making a fixed point and making the choke with the other part of the neck. Entonces, esta mano apunta hacia el piso y esta la mantiene fija. Esta es la estrangulación. So with one hand you point to the ground and the other one stays fixed. La segunda consiste en agarrar la solapa, apoyar esta en el piso, este puño en el piso y jalar de esta. The second one consists in putting one fist on the ground and pulling with the other hand. Es más dura la segunda que la primera, es mucho más fuerte. The second one is much stronger than the first one. La tercera consiste en agarrar la solapa y empujar con el codo. ¿Ven? Lo que hago, estoy empujando con el envi, con el codo, para allá. The third technique consists in grabbing the cloth and pulling with your elbow. Si consigo cruzar una mano acá, puedo hacer un matañón lateral. If I get to put my hand there, I can do an RNC, a side RNC. En el bloque anterior les enseñé cómo se hacía la corbata. La corbata es este movimiento y además tiene esta estrangulación. Hago un pico. In the previous block, I told you how to do a necktie. You have to put the arm like that and with a pike on your hand. Para que pase por acá abajo, o sea, con la mano abierta no pico. You will go through his arm Y me agarro mi propio antebrazo and grab your own forearm y aprieto. and press. Desde acá paso a sentada. Sentada es esta técnica que está acá, de esta forma. Me agarro mi pantalón y aprieto la mejilla. From here, I go to the sitting position. I'll grab my own pants and press the cheek. En todo momento mi cabeza tiene que estar acá abajo. Yo hablo ahora para mirar a la cámara, pero si él me pega, me tiene que pegar en los lugares de la cabeza que no me lastime. No puedo estar así. At every moment, your head has to be touching the opponent's body. Here I'm getting, because I'm talking, but you have to be all the time touching your opponent's body. Recuerden, estoy así solo para explicar. This is just for explaining. Desde esta posición tengo varias técnicas que se pueden llegar a hacer desde acá. Sí. Pero lo que me interesa es que desde acá yo puedo tomarme mi antebrazo y hacer una segunda corbata. Miren, estoy en esta posición, metí la mano por acá, me agarré lo más allá que puedo y esta es mi segunda corbata. From this position, I have several techniques, but the interesting part is that I can do a second tie. Esto es un agarre superficial y esto es un agarre bien. No tienen que agarrar superficialmente, sino que tienen que agarrar firme. You have to grab your own forearm with very firmly. Desde acá lo coloco de costado. Hago este movimiento así y lo tengo en una posición de dominio que a mí me serviría para golpear, para definir, para meter los dedos en los ojos, para evitar que respire. From this position, you have a domination position that's very good for hitting and making many techniques.
Pero como estamos haciendo estrangulaciones, but since we are doing chokes, pasamos esta pierna acá, de esta forma, y lo tengo en una especie de versión muestra del crucifijo. so I will put my leg like this, and I have him in our own version of the crucifix. Lo mismo que dije antes, lo puedo hacer de esta forma, de esta forma, de esta forma, tengo un montón de maneras. Pero como estamos estrangulando, So there are many ways for defining, but since we're doing chokes, tomo la solapa y hago lo mismo que hice con el codo recién, empujo para acá. I'll grab his cloth and I'll do just what I did with the elbow before. Tomo la solapa con la palma hacia arriba, meto la otra con la palma hacia abajo, agarrando la ropa de la nuca. I can also grab with one hand, cross my hands and grab him like this Y abro los codos. and open my elbows. En el bloque anterior enseñé cómo se hacía el Udehiku Shihigatama, conocido en el ambiente de combate en el piso como arm lock. In the previous block, I taught how to do an arm lock. Es la técnica preferida de mucha gente. It's the favorite technique of many people. Ahora estamos con los manos. La podemos hacer de muchas formas. Hoy les voy a enseñar muchas entradas, pero esta es la más sencilla. Con la rodilla apoyan esto acá así, pasan una pierna y lo tiran. There are many ways for doing this, but this is one of the easiest Una one. vez más. With your knee, you will put your leg like this. Creo un espacio. You make a space, use your knee, and pull back. Supongamos que estoy tratando de hacer un mataleones y por algún motivo no consigo hacer esta técnica. So now, imagine that I'm trying to do an RNC, but I can't achieve it. Porque me la nula, apoya adelante el hombro y junta con la pierna. Hace esto para que no pase, Because he's doing this, por ejemplo. O tiene una resistencia tremenda. Estoy haciendo esto y no se ahorca. or he just won't choke. I'm doing this, and he's not giving up. Bueno, paso a hacer entonces el Udehiku. Now I will do the udehiku. Véanlo de esta forma. Hace falta que pasen las dos piernas. See it like this. You need both legs to go over him. La cabeza siempre acá. Your head always has to be close to your opponent's body. Bueno, miren, ya está pasada. One leg, it's already over him. Solo no hace falta pasar la otra. You just need to do it with the other one. Creo un espacio y paso a Udehiku Shihigatama acá. So you make some space and do it like this. Entonces, creo un espacio. You create the space and put your knee over his head. Otra posibilidad es cuando lo tengo dentro de la guardia y consigo cruzarle un brazo. Another possibility if it's when I have him inside my guard and I get to cross one of his arms. Inmediatamente creo un espacio Immediately you create some space y paso a hacer esto. and put both of your legs. Bien. En el bloque anterior les enseñé la posición de 100 kilos, que era esta, de esta forma, apoyando acá. Y les dije que desde esta posición es donde más posibilidades de definición había. In the previous block, I taught you the 100 kilo position, and I told you that this was the position with more defining possibilities. Hacemos el Udehiku y Shihigatama. Véanlo de esta forma. Hay que pasar las dos piernas. Esta ya está pasada. Now we will do the arm lock. See it like this. We have to go with both legs, and one it's already over him. Entonces, desde acá, paso la pierna que todavía me falta pasar y ya está. So from here, I pass the other one, and I just do it like this. Bien. Entré en mi guardia, por favor. En la clase anterior les enseñé el triángulo. In the previous class, I taught you the triangle. Apretaba acá y lo traía de esta forma. Bueno, véanlo de esta manera. Tengo que pasar las dos piernas. Esta ya está pasada. Solamente me hace falta pasar la otra y ya paso a la técnica. ¿Ven? Creo un espacio, paso y ya estoy. Once again, you create some space, you put the other leg over him, and that's it. La técnica que viene ahora, el Wakigatama, es una técnica que se usa mucho en las artes marciales de piso. Es una de mis preferidas también. Cuando el creador del judo, Shigoro Kano, The following technique, it's very used in the floor martial arts. I like it a lot too. When his creator Shigoro Kano made it,
suavizó las técnicas de Jiu-Jitsu para crear el judo, he modified the Shujitsu techniques to create Shudo le quitó todas las técnicas mortales o de quebraduras graves, and took away all the techniques for heavy fractures and chokes. Yo creo que se olvidó de esto. I think he forgot about this. Es una técnica que rompe, es definitiva esta técnica. It's a fracturing technique. It's a definition technique. Wakigatama significa aplastar por un lado. Wakigatama means crushing from one side. Y ahora les voy a enseñar muchas variantes. Now I will teach you many variants. Me abrazó. Lo que hago es pasar un brazo por acá abajo y de esta forma romper el agarre de él. Entonces giro y este es un Wakigatama de forma frontal. ¿Sí? Esta es una de las maneras de hacerlo. Esta es una de las formas de hacerla y esta es otra. Las dos formas son válidas. Con esta tengo la posibilidad de pegar acá. ¿Sí? Con esta tengo la posibilidad de apoyar un brazo y montarlo. Esta es otra de las formas que tengo. Tengo dos posibilidades de acuerdo a la técnica que me quede. ¿Sí? Vení con la cabeza un poquito más acá. Esta posición que estoy ahora se llama montada inversa. So we've just gone through every way to get from the seated position when he hugs me to the Wakigatama and its variants. This is the behind mounted position. Una de las formas que tengo para entrar al Wakigatama es sencillamente agarrar uno de los brazos con las dos manos, apoyar un codo y pasar acá. An easy way to go to Wakigatama, it's like this. You grab one arm, pass both of your legs and pull like this. La segunda forma, voy a quedar al revés, es agarrar, pasar un brazo por acá abajo, ¿sí? Me conviene abrir la mano recién acá y pasar a esto. This is the second possibility. You will be the other way around with your body. So you grab him from behind and put your body like this. Desde montada, yo les había enseñado en el bloque anterior la kimura, que es esta técnica, ¿sí? Si por H o por B la kimura no me sale, yo puedo hacer esto. So from the mounted position, if you go to kimura and this isn't working, you can do it like this. Recuerden que desde acá puedo definir apretando la muñeca, From this position, I can do a wrist lock, rompiendo un dedo hacia atrás, break a finger, pegándole con el codo. hit the face. Bien. Desde esta posición, él va a tratar de escapar y yo tengo que tratar que él no me tire la cabeza para atrás. Si él me tira la cabeza para atrás, agarrarlo con la corva, con la parte de atrás de la rodilla de la pierna, agarrarle la cabeza. Ahora hacer un triángulo con la otra, cerrarla con la otra. Bien. Va a pasar esto. Entonces, si él consigue llevarme hacia atrás, me envuelve, cierra el candado y me tiene en una especie de triángulo. Entonces eso lo tengo que evitar. From that position, he will try to escape. And if he gets to push my head behind, he will do that, a triangle, and I won't be able to escape from there. Si me empuja con esta, If he's pushing my face like this, le pego acá un nagashi, I just hit the elbow mantaneras lateral. and you do a side RNC. Pero si me empuja con esta, yo hago esto y paso a Wakigatama. But if he pushes me with the other hand, you just go to Wakigatama. Muy bien. Ahora vos sentate y agarrame a mí. ¿Sí? Como que agarrame en el piso, el pie en el piso, el pie en el piso. Agarrame el pantalón, con esta, agarrame. Bueno, ahora ustedes son que está acá. ¿Cómo hago acá para poder escapar con Wakigatama? Tenemos varias formas, pero como estamos haciendo Wakigatama, hago esto. Now you will be on the other position. If you're trying to escape, you will do this. Me pongo de rodillas, I try to get on my knees, paso por acá arriba este brazo put my arm over his, y consigo el Wakigatama. and achieve the Wakigatama. El bloque siguiente está todo dedicado a los escapes. Esto es un pequeño adelanto. Como estamos haciendo Wakigatama, les enseño este escape. Cuando nos agarran de esta manera, The next block is dedicated to escapes. This is a small advance. tenemos que movernos rápido porque esto es una técnica fulminante. When they grab us like this, we have to move very fast because it's a defining technique.
Lo primero que hacemos es doblar la cabeza así para sacar la nuez de acá. The first thing is to look to the side to get your nut away from his radius. Lo segundo que hago es buscar un dedo y abrirlo The second thing is to look for a finger and open it, y usar mi cabeza como un punto de palanca. and use my head as a leverage point. Es esto, busco un dedo, siempre un dedo, si este está duro, busquen otro, insistan en este, hacen así de esta forma y pasen a Waki Gatama. You look for one finger, you do this, and go to Wakegatama. Una vez. ¿Sí? One more time. Primero, First, you look to the side, find a finger, open it, put him over like this with a leverage point, take him to the floor, and go to Wakegatama. montando. Les dije antes que esta es la peor posición donde puede estar un peleador. Cualquier cosa que haga es para que él me defina de alguna manera. Pero si llega a cometer el error de apoyar una mano acá, entonces yo puedo llegar a hacer esto y con la cabeza hacer palanca y pasar a Wakigatama otra vez. Es una de las posibilidades que tengo. So if you're being mounted from behind, it's one of the worst positions. But if the opponent makes the mistake of putting his hand over your head, you can do that and go to Wakegatama. Ahora vamos a practicar las técnicas de pie y las salidas. Ahora estamos en la posición de la guardia. Ustedes son este que está acá. La más sencilla es enganchar con el canal bicipital el pie y usarlo contra su propia espalda, más de esta forma. Mírenlo bien, otra vez. Está usando su espalda como punto fijo. Está lejos de mí. Es una muy buena técnica rápida y limpia para salir de esta posición. Now we will go over the foot techniques. The easiest one from the guard is for him to use his elbow junction to grab my foot and use his back as a fixed point. Estando acá abajo, igual que en todas las posiciones, ustedes tienen que ver qué tienen a mano. Being down here, you have to find what's on hand. Es importante que aprendan a pensar rápido en eso. ¿Qué tienen a mano y cómo pueden usarlo? You need to think very fast of it. What's close to you and what can you use? Todo lo que les enseñé de bloqueos parados se aplica acá en el piso. Exactamente todo igual. Everything that I taught you standing can be used here in the floor as well. Like the blocks. Bueno, nosotros tenemos una sola enseñanza y la aplicamos a todas nuestras técnicas de arma, de piso, de combate. We try to teach only one thing and apply it to every technique. Porque queremos que en el momento de conflicto no tengan que tomar demasiadas decisiones. Because at the time of the conflict, you don't have to take many decisions. No queremos 100 técnicas para cada situación. We don't want 100 techniques for every situation. Queremos una técnica que se adapte a 100 situaciones. We want one technique that can be adapted to 100 situations. Entonces, estoy recibiendo golpes, bloqueo, hago todo lo que puedo. Cuando lo puedo cruzar de esta forma, busco un pie y hago esto. So I'll block him until I can cross one arm, grab his foot and do this. Para que esta técnica salga, necesito colocar mi pie acá. For the technique to be successful, I need to put my foot right there. Después puedo apoyar mi rodilla en el talón I can also put my knee on the y torcerlo de esta forma. and lock it like this. Cambiamos, miren ahí. Ahí abajo. Desde esta posición yo tengo que aprender a romper la guardia. Con lo que él hizo de atrapar mi pie está muy bueno, pero si eso no sale, From this position, I have to learn how to break the guard. What I did just before, it's fine. But if that doesn't work out, apoyo las manos acá en el cinturón, calzo los codos y abro de esta forma. I'll put my hands on his belt and with my elbows open his legs. Después paso una pierna así y acá hago la primera, nudo la pierna. Allí grande. Then you'll make a lock to the leg. Cuanto más a la punta agarre, más brazo de palanca tengo. As far top of the feet you grab, the most leverage power you have. Pero él acá está al frente. Puede llegarme, puedo agarrar el pie para que yo no le haga esto. Entonces, otra posibilidad es hacerlo colocándolo de costado. ¿Ven? Es la misma técnica, solamente que con el pie hacia afuera.
This way you will be doing the same technique, but he won't be able to hit you. Listo. Seguimos con las técnicas de pie. Abrimos esto como está y lo que hacemos es agarrar así de esta forma y dar un paso acá. Acá tenemos tres posibilidades de definición. Una es llevando la rodilla de él hacia atrás. Otra es haciendo una morceta de esta forma que le va a propinar dolor. Y la tercera es hacer un torcimiento de talón. Calzo el talón aquí y tuerzo. Bien. So we follow with the foot prepositions. The first one is to the leg, the second one to the, and the third one to the ankle. Párate. Mirando para allá. Si lo tiro de costado, si lo tiro boca abajo, tengo que tener también algunas salidas. Por ejemplo, hago esta técnica y lo tiro. Lo tiro despacito porque no lo quiero tirar demasiado fuerte. Bueno, desde acá yo puedo hacer esto. Pongo un pie acá y aquí hago este movimiento. If I make a throw, I need to be able to grab his feet somehow. From here, I cross his legs and do it like this. Desde acá puedo hacer esto. You can also do this. Y desde acá, antes de yo tirarme, una vez que lo tire, paso un pie acá y hago esta técnica, que es una especie de técnica policial. And before going to the floor, you can also cross your leg and do this. Si no colabora, If he's not collaborating, you just grab his foot. Yeah. y le doy indicaciones. Pongo las manos atrás. And Colaboro and you tell him what to do en caso que lo quiera esposar. if you want to detain him. Ahora sentate atrás mío, pasar las piernas por acá y hacemos un mataleón. Bien, déjame ver. El mataleón es mucho más fuerte y mucho más peligroso que cualquier técnica de pie, que yo le haga. The RNC, it's more powerful than any foot technique that I can do to him. Pero por lo menos tengo el pie como una de las posibilidades de hacer algo. But at least you have the feet as one of the possibilities to do something. Primero giro la cabeza. Después tomo la punta del pie y no me apretes tanto, con el codo acá arriba, así como punto fijo, y hago esto. First, you will look to the side and then you will pull the feet with your elbow in the leg like this. O si no, hago esto. Or you can do this. Son posibilidades que tengo. Those are possibilities. En este bloque ustedes aprendieron todas las posibilidades que tienen las estrangulaciones, el walking a cama, las técnicas de pie. Bien, en el siguiente bloque les voy a enseñar los escapes, cómo escapar y qué hacer si alguien quiere escaparse. En el último bloque, este es el segundo bloque de 4, les voy a enseñar los encadenamientos. So, in the first block, you saw every technique that we use. In the second one, every possibility to use each technique. For the third one, I'm going to teach you how to escape those techniques, and for the fourth one, I will teach you the chaining techniques. Siempre pueden consultarme a la dirección de correo electrónico que está apareciendo ahora. You can always reach me at the email address right on your screen. Nos vemos en el tercer bloque. See you at the third block.